Vamos a estudiar entonces qué características tiene que tener ese otro pueblo. Es muy fácil, hay un paralelismo, como todos los paralelismos que vivimos en la historia. Quiere decir que tiene que tener condiciones semejantes a la preparación que hizo Dios en el pueblo de Israel. Vamos a ver entonces las características del pueblo elegido. Características del pueblo elegido. Bueno, primero vamos a leer qué indicio nos da la Biblia. ¿De dónde puede ser esto? En Mateo 24:26, Jesús nos da un indicio más que claro. Él dijo que, claro, como hay un pueblo preparado por Dios, el Mesías va a venir de ese pueblo y no de otro pueblo. Y si les dicen que de otro lado, no lo creáis. De cualquier otro lado no lo creáis, tendrá que venir de ese lugar. Y dice así: así que si os dicen, está en el desierto, no salgáis. Está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale desde oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo de Dios. Si os dicen de otro modo, no lo creáis. Será como el relámpago que sale desde oriente y brilla hasta occidente. Quiere decir que tú que estaba diciendo, tiene que ser desde oriente. Mateo 24, 29. 26, perdón. Mateo 24, 26. Así que si os dicen, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale desde oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir que tiene que ser un país de oriente. También en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 2, dice también de oriente. Capítulo 7, versículo 2. La Biblia dice que apareció un ángel del oriente anunciando la llegada del Dios vivo. El Dios vivo, el Dios encarnado, el Cristo. Un ángel desde oriente. Vi también a otro ángel que subía del oriente y tenía el sello del Dios vivo. Vi también otro ángel que subía del oriente y tenía el sello del Dios vivo. Otra vez. Un ángel anunciando la llegada de Cristo desde oriente. Entonces, ¿qué características tiene que tener ese país? Si nosotros analizamos en realidad con respecto a esto de Oriente, el mundo entero, así como nosotros vimos en la primera conferencia, las características duales, carácter interno y forma externa, si nosotros observamos el mundo, también hay esa clase de separación. Oriente siempre fue mucho más interno. Oriente representa más el carácter interno, la parte más espiritual, todas las grandes filosofías y la espiritualidad. Y Occidente representa más la forma externa. Entonces es muy razonable pensar que Dios está preparando un pueblo desde Oriente y que a partir de él el mundo sea iluminado. Además, hoy en día hay muchísimas profecías de que una nueva filosofía iluminará al mundo a través de Oriente, a partir de Oriente. Bueno, veamos. Este pueblo tiene que ser una nación
Abel. La posición de Abel. ¿Cuál es la diferencia entre Caín y Abel? Caín ataca, Abel es atacado. ¿Sí? Por lo tanto, no puede ser nunca una nación invasora. Si nosotros observamos alguna nación de Oriente, observemos porque la Biblia dice que tiene que ser de Oriente. Bueno, vemos el mapa, hay 3 naciones en el extremo oriente, ¿no es cierto? 3 naciones. Está China, Corea y luego Japón. Pero tiene que ser una nación Abel, no puede ser una nación que invada y ataque otras naciones. Tiene que ser una nación que experimente el corazón de Dios, como Abel. China, en realidad, es una nación guerrera. ¿Sí? Invadió todas las naciones vecinas. Además, adoptó una filosofía falsa, que es el comunismo. El comunismo niega abiertamente la existencia de Dios. Japón también es una nación guerrera, orgullosa de no haber perdido nunca una guerra, hasta la Segunda Guerra Mundial, que fue la primera vez. Sin embargo, Corea es una nación sufrida, es una nación en la posición de Abel. Fue invadida 82 veces en su historia. Corea tiene más de 4.000 años de historia, casi 5.000 años de historia. Y fue invadida muchísimas veces, 82 veces fue invadida. Sin embargo, Corea jamás invadió a un país vecino. Quiere decir que tiene que ser una nación Abel, significa una nación sufrida. Es el único modo de experimentar el corazón de Dios, de ser objeto del corazón de Dios. Tiene que ser una nación que dé los frutos de las principales religiones del mundo, los frutos de las principales religiones del mundo, que vivan en perfecta armonía, porque ahora, obviamente, la salvación del mundo, el Mesías viene para unificarlos a todos. ¿Se acuerdan en la época de Jesús? Que Dios había preparado también con el confucianismo, el budismo, Sócrates y Platón y Malaquías, toda esta revolución, esta reforma espiritual. Quiere decir que a través de las distintas religiones, entonces, ¿no?, se va a producir un movimiento de unificación, como en la época de Jesús estaba planificado. Bueno, en Corea habitan armoniosamente las principales religiones del mundo. Pero lo más extraño es que es una nación muy cristiana. Es sumamente cristiana, devotamente cristiana. Es considerada por grandes religiosos, ¿no?, como la religión más cristiana del mundo. ¿Por qué digo extrañamente? Porque en realidad la característica de los países orientales no fue el cristianismo. Las religiones más practicadas en Oriente fueron el budismo, el confucianismo, el taoísmo, ¿sí?, no el cristianismo. Sin embargo, es una nación devotamente cristiana. Cuando uno va a Corea, en un punto creo que ya les comenté algo como esto, cuando uno va a Corea, ellos tienen la costumbre de poner en las iglesias la cruz con tubos fluorescentes, verdes o rojos. Son cruces simples, ellos no usan cruces demasiado imponentes, sino muy simples, con tubos fluorescentes. Y eso lo hace especialmente espectacular. Porque cuando uno va caminando a la noche, nosotros íbamos a nuestra iglesia a la terraza a hacer condiciones de oración, y desde arriba uno puede ver como un manto de cruces, ¿no?, o el tubo fluorescente de noche. Impresionante. Es impresionante porque uno puede hacer eso en un país cristiano, como los nuestros, países de Latinoamérica, que son países cristianos, y sin embargo no ve eso, no ve esa cantidad de iglesias por todos lados. En Corea sí. Muchas. Muy extraño para cualquier país, pero doblemente extraño para ser un país de Oriente. Obviamente Dios tenía que preparar esta nación a través de la religión principal con la cual Él estaba trabajando. Tiene que ser una nación que esté dividida en Caín y Abel. O sea, tiene que ser la confrontación entre Dios y Satán. La confrontación entre Dios y Satán, la línea de frente. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos en la Biblia, en Lucas 17:37, le preguntaron a Jesús, ¿dónde, Señor? ¿Dónde será esto? Y Él contestó, o sea, la llegada de Cristo, ¿no? ¿Dónde? Y Él contestó, donde esté el cuerpo, también estarán los buitres.
Y hemos visto en la historia que las aves de rapiña simbolizan a Satanás. ¿Qué quiso decir Jesús diciendo donde esté el cuerpo estarán los buitres? Estaba diciendo claramente que donde Dios esté preparando un fundamento, Satanás también estará ahí tratando de destruirlo. Quiere decir que es la confrontación entre la línea entre Dios y Satán. Bueno, Corea fue invadida por el comunismo. El comunismo invadió todo Corea del Norte hasta cerca del paralelo 40, exactamente el paralelo 38. Ustedes saben que el número 40 simboliza separación con Satán, ¿no? Entonces, justo ahí, cerca de ese límite, se produce la separación entre Corea del Norte y Corea del Sur, donde en el norte fueron invadidos por esta ideología falsa, atea, con crímenes impresionantes en el momento en que el comunismo invadió Corea del Norte. Y sin embargo en el sur se practica esta armonía entre las religiones, principalmente con el cristianismo. Los coreanos tienen la costumbre, el hábito, los que son devotamente cristianos, de ir a la iglesia antes de ir a trabajar. Por lo tanto, a las 5 de la mañana, si uno va a la iglesia, yo fui varias veces a Corea, fue 3 veces, uno va a la mañana y va a misa y los encuentra orando. A las 5 de la mañana, porque ellos quieren ir a trabajar, pero estando en claro con Dios primero. Esa clase de tradición tienen. ¿Hacemos eso nosotros los países de Latinoamérica que nos sentimos tan cristianos? ¿Qué pasa si ustedes van a un país de Latinoamérica a las 5 de la mañana a la iglesia? ¿Va a estar lleno de gente? Realmente se los digo, cualquiera puede ir y comprobar si es verdad lo que digo o no. Es increíble la devoción que ellos tienen, ellos practican, ¿verdad? Ninguno de ellos lleva el título, yo soy cristiano porque sí. Ellos practican su religión con toda devoción, con toda sinceridad. Un día fui, en el año 82, a misa a la iglesia católica, ¿no? A las 11 de la noche. Un día de semana común, lleno de gente. Pero lo que más me sorprendió no fue eso, sino la devoción con la que ellos estaban orando. Yo no entendía, obviamente, pero me daba cuenta que no estaban ahí orando de memoria porque sí, estaban arrodillados y muchos de ellos parecían que estaban llorando inclusive. No se entendía lo que hablaban, pero hablaban por sus sonidos, por los sonidos de la oración, se notaba que estaban hablando con toda devoción. Me sorprendió mucho. No he visto eso en nuestros países de Latinoamérica que realmente somos cristianos. Sin embargo, no he visto en ningún lugar algo así. Entonces es especialmente extraño verlo en un país oriental. Tiene que ser un país separado de Satán por el número 40. ¿Sí? El pueblo de Israel sufrió 400 años de esclavitud en Egipto. Los cristianos pasaron 400 años de persecución en Roma. O sea, el número 40 representa indemnización, separación de Satán. ¿Sí? Y todos ellos tuvieron que pasar por una especie de esclavitud, ¿sí?, para purificar sus corazones a través de la indemnización. Bueno, en este siglo, porque que uno hable de que los israelitas pasaron esclavitud en Egipto hace 4.000 años atrás, no nos llama tanto la atención. Que los cristianos fueron perseguidos en Roma hace 2.000 años atrás, quizá tampoco nos llame demasiado la atención. Pero que en este mismo siglo Japón haya invadido Corea, esto ocurrió en el año 1905 hasta el año 1945, exactamente 40 años. De 1905 a 1945. Japón invadió Corea y no se les permitía a los coreanos ni siquiera hablar su propio idioma. Imagínense que sus países sean atacados, invadidos por un país y no se les permite hablar en español en su propio país. Y no se les permitía practicar, porque esta era justamente la meta de Satán, practicar su religión. Estaba prohibido el cristianismo. Ellos solamente podían practicar el shintoísmo. Durante 40 años, en este mismo siglo. Cuando uno ve las barbaridades, las atrocidades que hicieron los japoneses en Corea, parece algo que ocurrió hace 1000 años atrás, en la Edad Media o mucho antes. No parece que fuera algo que pudo haber ocurrido en este mismo siglo. Exactamente 40 años. Voy a continuar acá. No quiero borrar nada, por eso escribo así medio amontonado, porque es importante que ustedes vean después todo el panorama.
tiene que ser una nación que tenga la identidad de ser los elegidos. ¿Se acuerdan? Los israelitas, Dios siempre buscaba que ellos tuvieran la identidad clara de ser los elegidos. O sea, tiene que ser una nación con profecías mesiánicas. Y Corea es la única nación que tiene la identidad, en su propia historia, la identidad y la claridad de que Dios va a trabajar a través de ellos y enviar al Mesías a través de ellos. Por un libro con más de 500 años de historia, que se llama el Chungamnok, famoso libro de profecías, inmensamente respetado por los coreanos, con más de 500 años. ¿Por qué tan respetado? Porque todas las profecías de este libro se han cumplido siempre. Y una de las últimas profecías dice que el hombre con el camino verdadero para la humanidad, con el camino verdadero que va a guiar a la humanidad, va a nacer en Corea. Y ellos saben que esa profecía se va a cumplir. Por esa razón este libro fue prohibido y destruido en la época en que Japón invadió Corea. Sin embargo, existe todavía. Algunos lograron guardar ese libro y ahora existe en forma normal. Pero durante mucho tiempo era muy peligroso tener ese libro porque eran realmente condenados y castigados las personas que lo tenían. Estaba totalmente prohibido. ¿Por qué? Porque Satanás no quería que ellos tuvieran la fe, la esperanza de que un Salvador iba a venir a través de ellos. Y los japoneses en realidad no querían eso. No querían que el pueblo de Israel, el pueblo coreano tuviera la mentalidad de que algún día va a venir un Salvador que los iba a liberar. Entonces este libro estaba prohibido. Sin embargo, ellos recuperaron y hoy en día hay muchos coreanos que enseñan que Dios va a trabajar a través de Corea para enviar al Mesías. Yo he comprobado esto. En el año 88 fuimos a las Olimpiadas y yo me quedé sorprendido por la cantidad de grupos diferentes, ¿no? Yo veía, en todos lados había grupos, casi cada esquina, y repartían folletos, que al final les digo, me los traje todos. Y durante varios años lo utilizaba en esta conferencia, en la conferencia de la Segunda Avenida, para mostrar esto, para que la gente vea. Los diferentes grupos que daban folletos anunciando que la venida de Cristo se iba a producir en Corea. Diferentes grupos, ¿sí? Anunciando que la venida de Cristo se iba a producir en Corea. En fin, principalmente por todas estas condiciones, vemos que Dios ha trabajado a través de este pueblo, a través de Oriente, esta nación única, absolutamente única. Y la prueba más concreta de todas es que todo lo que hemos visto hasta ahora, todo el principio divino, todas las cosas que hemos explicado, fueron reveladas en Corea. Partieron de Corea hacia el resto del mundo. Hoy en día, en 200 naciones del mundo aproximadamente, se están dando conferencias diariamente, en cientos de ciudades, a miles y miles de personas, constantemente, como levadura, se está enseñando estas revelaciones. ¿Y de dónde partieron? De Oriente. Porque como el rayo que parte de Oriente y llega hasta Occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir que la respuesta acá es Corea. Y este es el último punto. Ya sabemos cómo, cuándo y dónde. ¿Qué significa entonces ahora? ¿Que ya terminamos? No. Terminó el seminario. Ahora comenzamos en realidad. Ahora comenzamos a hablar el mismo idioma. Ahora entendemos la historia, el plan de Dios, la caída del hombre y el proceso de recuperación, de restauración. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Cuál es el último punto para la restauración de la humanidad? El fundamento de fe y fundamento de sustancia. El fundamento de fe y fundamento de sustancia debía llevarse a cabo a nivel individual, familiar, nacional y mundial. Quiere decir que ahora estamos en una etapa mundial, donde la humanidad tiene que entender, que Dios nos creó, que existe un ideal. Y en realidad, repito lo que dije siempre, el conflicto del ser humano no está en creer en Dios o no, sino en tomar conciencia y darse cuenta a través de quién Dios está trabajando. Y durante toda la historia, Dios siempre trabajó a través de una figura central. En cada etapa de la historia humana, en todos los periodos de la historia humana, siempre hubo alguna responsabilidad, siempre hubo alguna figura central. Siempre había algo que la gente podía hacer, que era lo mejor que podía hacer en esa época. Siempre hubo alguna figura central, algún profeta a través del cual Dios estaba trabajando. Pero las épocas más doradas, las épocas más brillantes y más significativas,
son aquellas donde el Cristo está, porque no es cualquier figura central, es la última figura central, la última. Si la gente puede unirse a Él, a través de Él, entonces se puede establecer el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque a través de Él, como decía Jesús, vamos a recibir la verdad completa. Y a través de la verdad vamos a ser libres. Entonces, el Mesías es el fruto de la historia. Miles y miles de años trabajó Dios para poder enviar al Mesías. ¿Entienden? Él es el fruto de la historia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la responsabilidad del ser humano? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Imagínense que hay un árbol, ¿no?, que es único en el mundo. Hay un solo árbol, ¿no? No hay otra especie igual que esa. Y en toda su historia ese árbol da un solo fruto nada más. ¿Qué harían? ¿Qué harían si justo ese fruto madura en el tiempo en que ustedes están al lado de ese árbol? ¿Tomarían el fruto y lo guardarían mucho, lo cuidarían mucho? No, se pudre, ¿sí? ¿Lo comerían? Está bien, pero hay algo más que podemos hacer, que es guardar su semilla. La semilla tiene que ser sembrada. Si yo puedo guardar la semilla y puedo multiplicarla, habrá otros frutos. ¿Cuál es la semilla de toda esta historia? ¿Qué es la importancia de este fruto? El árbol representa todos los miles de años de historia, y el fruto de esa historia es el Mesías. Está bien, yo puedo comer, puedo abrazarlo, conocerlo, adorarlo, muy dulce. El fruto puede ser muy rico, muy dulce, pero en realidad eso no es lo importante. A Jesús también lo adoraban, lloraban y todo fabuloso. Una mujer le tiró perfume, le lavó los pies, se lo secó con sus pelos. Maravilloso. Pero no es lo más importante. Lo más importante es si yo puedo tomar la semilla y sembrarla. Sembrarla en mi corazón y entonces producir otros frutos. Si yo no tomo la semilla que Él trae, que es la verdad que Él trae, si yo no puedo entender el principio divino, de nada sirve. Porque el fruto también va a desaparecer. O sea, el Mesías tiene un lapso de vida física igual que cualquier ser humano. El Mesías no es algo que viene del cielo como algo glorioso, extraterrestre y extraordinario. Es un ser humano. Es un ser humano. En cierto sentido podríamos decir común y corriente, pero en otro sentido es totalmente diferente. Porque es el ser humano que puede cumplir únicamente el ideal de Dios. ¿Entienden? Pero también va a desaparecer como ese fruto. Tengo delante mío ese fruto. Justo maduró. El único fruto de la historia maduró delante mío. Lo tomo. Ahora, ¿qué hago con ese fruto? Va a morir. Me lo coma o no me lo coma, va a desaparecer el fruto sí o sí. Pues ya, pero por lo menos me lo comí. Bueno, pero va a desaparecer igual. Y si no me lo como porque lo respeto demasiado, también se va a pudrir. No es el cuerpo físico del Mesías lo que nos tiene que impresionar demasiado. Adorarlo, verlo, tocarlo. Es la semilla que Él trae. La verdad que Él viene a enseñar. Si no tomo esa semilla y la siembro en mi corazón, no sirve para nada. Entonces, lo que acá nos interesa es el mensaje, la salvación que puede venir a través de Él. ¿Entienden? Entonces acá comenzamos, acá comienzo a entender que ahora tengo el fruto en mi mano. ¿Cómo hago para prepararme para sembrar esa semilla dentro de mi corazón? Entonces, la buena noticia de todo esto es que hubo victoria. Si ustedes conocieran la historia de este hombre, que nació exactamente en el año 1920, ¿Por qué tenía que ser el año 1920 exactamente? Porque ahora se debe establecer el fundamento de fe y fundamento de sustancia a nivel mundial. Entonces debía haber una indemnización a nivel mundial primero para poder recibir al Mesías. Una indemnización a nivel mundial para poder recibir al Mesías. Y por eso esta fue la Primera Guerra Mundial. La primera vez en la historia que la humanidad estaba envuelta en una indemnización completa. Y esto comenzó en 1914 y terminó en 1918. Quiere decir que solamente después de 1918 se puede producir el nacimiento de Cristo. Entonces ocurrió esto exactamente en Oriente, en Corea, en 1920. ¿Y cómo es? ¿Cómo era esta persona cuando era niño? ¿Habrá habido algo especial? ¿No? A lo mejor de bebé era un bebé especial que nunca lloraba, que no necesitaba que le cambien los pañales. La gente tiene conceptos muy
extraños, ¿entienden? El Mesías es un ser humano, absolutamente natural. Justamente lo sagrado está en lo natural. Tan natural es que no tiene contaminación. Tan natural es que no tiene pecado original. Él es el normal. Nosotros somos los anormales. Pero tan anormales somos que vemos al Mesías como si fuera algo anormal. ¿Sí? Y a veces cuando miramos, ¿no?, pensamos que no puede haber un error, no puede tropezarse, no puede tener una mancha en la corbata, no. Es muy tonto pensar de ese modo. Es un ser humano. La grandeza está en su pureza, la grandeza está en su mensaje, en su verdad, en su modo de vida. Es uno con la palabra de Dios, es la encarnación de los principios universales, totalmente natural. Entonces, al principio, él hasta ignoraba inclusive su misión, por supuesto. Y a los 16 años, en el año 1936, él ya para esa época sentía una gran espiritualidad, un deseo profundo de comunicarse con Dios, y estaba constantemente orando. Y una mañana de Pascuas se fue a orar a la montaña y tuvo una experiencia espiritual, la que cambió toda su vida y la que dio origen entonces a toda esta nueva era. Jesús se le apareció a la edad de 16 años, 1936, y le reveló que él tenía la misión de continuar su misión, la misión de Jesús. Y él tuvo 9 años para prepararse. 9 años donde él debía encontrar la verdad. ¿Sí? No es que se le dio así porque sí nomás. Él debía encontrar la verdad. Entonces durante 9 años él hizo condiciones constantes de sufrimiento, de ayuno, de dormir poquísimo y de orar constantemente y de espiritualizarse hasta el punto de tener experiencias espirituales y hasta indagar en el mundo espiritual para encontrar la respuesta a preguntas. Y él da testimonio de que a veces oraba durante años y años y años para encontrar a lo mejor una sola respuesta, muy pequeña, a lo mejor una sola palabra nada más. A lo mejor solamente para recibir como revelación directa de Dios un no o un sí. ¿Entienden? Años y años para recibir eso nada más. Pero con eso ya se interpretaban un montón de cosas. Y así fue entonces recibiendo más y más hasta 9 años más tarde. Esto fue en el año 1945. ¿Y por qué tenía 9 años para prepararse? Porque entonces, cuando él estaba preparado, había una indemnización a nivel mundial de nuevo para que él pudiera comenzar oficialmente entonces su ministerio público. Cuando él ya había concretado de recibir el principio divino, ya estaba clara esa nueva verdad que tenía que ser distribuida a la humanidad entera, era la segunda indemnización. La primera indemnización de la humanidad era para que la humanidad mereciera el nacimiento de Cristo. Y la segunda indemnización, o sea, la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945, era para que él pudiera comenzar a dar este mensaje al mundo. 1945. Y la historia es muy larga y no la voy a dar ahora, pero si ustedes se imaginan que para que ustedes estén acá sentados, escuchando esto tan fácilmente, casi cualquier pregunta pueden hacer, casi todo es respondido. Si ustedes supieran las lágrimas, sudor y sangre, las torturas que él tuvo que pasar. En esa misma época, por supuesto, Satán había invadido a través del comunismo. El comunismo es una ideología atea que niega la existencia de Dios. Que el propósito principal era destruir justamente este fundamento que Dios estaba construyendo. Entonces el comunismo invadió Corea del Norte, justamente para poder destruir todo este fundamento. Y millones de personas escapaban de Corea del Norte hacia Corea del Sur. Millones de personas escapaban. Pero el Mesías debe retomar su misión donde fue dejada hace 2000 años atrás. La misión del Mesías fue dejada hace 2000 años atrás en una cruz. Por lo tanto, él tenía que retomar la misión ahí. No es que la toma en otro lugar. No es que él viene ya y recibe todo fácilmente. Tiene que retomar la misión en ese lugar. Por lo tanto, tiene que morir sin morir. Dispuesto a morir totalmente, pero no morir. Entonces, mientras millones de personas estaban escapando de Corea del Norte, él un día salió a comprar arroz y en la calle misma recibió la revelación de que él tenía que ir a Corea del Norte. Todo lo contrario a lo que hacía todo el mundo. Todo el mundo escapaba desesperadamente de Corea del Norte por la invasión del comunismo. Sin embargo, él recibió la revelación de que él tenía que ir a Corea del Norte, sin volver a su casa, ni siquiera saludar. Hay una parte bíblica que un discípulo de Jesús quería seguirlo,
y le dijo, solamente quiero ir a saludar a mi familia. Y Jesús le contestó, aquel que habiendo puesto las manos en el arado, mira hacia atrás, no es digno del reino de los cielos. Y no lo dejó ir a saludar a su familia. Ahora ocurría exactamente lo mismo. Él salió a comprar arroz, recibió ahí mismo la revelación, y ahí mismo desapareció y se fue a Corea del Norte. Su familia nunca supo lo que había pasado. En Corea del Norte lo que menos permitían, lo que menos querían era un predicador, porque ellos estaban tratando de implantar una nueva ideología que negaba la existencia de Dios. Entonces él fue encarcelado y fue llevado a un campo de concentración, donde fue torturado hasta la muerte. Fue torturado hasta que lo dieron por muerto y se tiró su cuerpo en una zanja donde se tiraban los cadáveres. Pero ya él había logrado algunos discípulos en el campo de concentración, ya personas que habían tenido revelaciones, etc. Y fueron a buscar su cuerpo y ahí descubrieron que estaba vivo todavía. Y pasó años en campo de concentración torturado hasta un momento donde iba a ser ejecutado. Y justo donde él iba a ser ejecutado, las Naciones Unidas invadieron Corea del Norte, atacaron, el campo de concentración donde él estaba fue bombardeado y entonces él pudo ser liberado. Y recién ahí entonces él pudo volver a Corea del Sur y ahí comenzar su ministerio público. Si ustedes ven la foto de lo que era la primera iglesia de unificación, es absolutamente increíble. Estaba formada, era apenas un cuarto de pocos metros cuadrados, hecha con latas y cartón que habían dejado los soldados americanos. Ese cuartito hecho con latas y cartón fue la primera iglesia de unificación del mundo, con un cartel impresionante, que era Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. Y ahí había las experiencias espirituales más impresionantes. Y todos nuestros hermanos mayores, los primeros discípulos, que hoy en día nos enseñan y nos guían, todos ellos estaban ahí en aquella época. Y las experiencias espirituales que ellos tenían eran impresionantes. El reverendo Moon hablaba a sus discípulos horas y horas y horas y horas. Y era tan impresionante el espíritu que había, que a veces, a pesar de que estaban en pleno invierno, su ropa quedaba empapada por las lágrimas y por el sudor. Y todos ellos tenían impresionantes experiencias espirituales. Así comenzó la Iglesia de Unificación en el mundo entero, para que hoy nosotros estemos acá sentados cómodamente. Sin embargo, la persecución que hubo por parte de Satán fue impresionante. Una persecución impresionante. Fueron encarcelados muchas veces, fueron golpeados y torturados y perseguidos. Sin embargo, hoy nosotros podemos estar acá recibiendo este mensaje. Este es el mérito de esta historia, de haber venido hacia el final de esta parte. Entonces ahora es nuestra responsabilidad. Es mínima en comparación con todo lo que han sufrido los personajes de la historia, pero es nuestra responsabilidad. Estamos en los tiempos de la llegada de Cristo. Que no nos pase lo que les pasó a los israelitas. Los israelitas eran un pueblo preparado para recibir a Cristo, pero no, ellos estaban acostumbrados a convertirse en un pueblo que esperara a Cristo, no que recibiera a Cristo. Se acostumbraron a esperar. Ellos sabían que eran los indicados para esperar a Cristo, pero no para recibirlo. Entonces a los cristianos les encanta decir que Cristo va a venir, que va a venir y que va a venir. Pero tendrán la capacidad de poder ser humildes y recibirlo a pesar de que tenga una apariencia diferente a la que uno pensaba. Y una vez le pregunté a un invitado al que yo le estaba dando conferencia, mira, si tú te enteraras que Cristo está en la tierra, ¿qué harías? Y él me contestó, yo me dejaría crecer la barba, me pongo una túnica y sandalias y lo seguiría. ¿Y si no usa túnica? ¿Si no usa barba ni sandalias? Porque hoy en día, en el siglo XX, la gente se viste con saco y corbata. Ya tenía un preconcepto formado él. ¿Por qué tiene la imagen de que el Mesías tiene que tener barba y sandalias? Y porque hace 2000 años se usaba así. Pero ese no es el uniforme de Mesías. Eso es porque la gente se vestía así en aquella época. Pero él ya tiene un concepto muy formado. No tengamos preconceptos, ¿sí? Busquemos la verdad de Dios. Y cuando nosotros escuchemos la verdad, y a ustedes les habrá pasado, estoy seguro, en muchos puntos de este seminario, escuchan algo y sienten, esto es verdad. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para vivir en relación con la verdad. ¿Sí o no? Nuestra naturaleza original, cuando percibe que esto es cierto, siente, sí, eso soy yo, ese es mi ideal, siente claro que es verdad, ¿no es cierto? Entonces, alegraos y regocijaos, como dice la Biblia, porque han llegado las bodas del Cordero, están los padres verdaderos, y la humanidad dejó de ser huérfana. Muchas gracias.